Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia, donde vamos viendo a la luz del diario de Sor Faustina distintos temas. Estamos viendo el tema de la confesión, cómo aprovechar espiritualmente este sacramento de la reconciliación, de nuestra comunión purificada con Dios, purificada por Dios mismo para entrar en comunión con Él mismo. Dios nos da esta gracia hermosa y maravillosa en esta vida de ser justificados y purificados. Y es lo que nos recuerda la imagen de Jesús misericordioso, y que lo recibimos, esta justificación, primero en el bautismo, y la redescubrimos, la revivimos y la recuperamos en este sacramento de la confesión. Estamos meditando en torno al numeral 1448, que es uno de los numerales principales del diario de Santa Faustina, que hace referencia a este sacramento de la reconciliación. Vamos a leerlo nuevamente y a comentarlo, porque esta es la segunda charla de espiritualidad en torno a este numeral, porque es muy profundo. Son palabras de Jesús a Sor Faustina. Le dice así: escribe de mi misericordia, di a las almas que es en el tribunal de la misericordia donde han de buscar consuelo. Allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Para obtener este milagro no hay que hacer una peregrinación lejana ni celebrar algunos ritos exteriores, sino que basta acercarse con fe a los pies de mi representante y confesarle con fe su miseria, y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Aunque un alma fuera como un cadáver descomponiéndose de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese ya perdido, no es así para Dios. El milagro de la divina misericordia restaura esa alma en toda su plenitud. Leemos hasta aquí este numeral y vamos a comentar la segunda parte de este numeral, que es precioso. Allí, en este sacramento, dice el Señor, tienen lugar los milagros más grandes. En el tribunal de la misericordia se dan los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Para obtener este milagro no hace falta hacer una peregrinación muy larga. Miren, pensemos en este evangelio tan elocuente, donde aquellos hombres llevan a Jesús, al paralítico. Sí, en ese evangelio, exactamente en este evangelio. Llevan a este paralítico y no encuentran cómo ingresarlo para dentro de la casa presentarlo a Jesús. Y deciden romper el techo. Le abren un hueco al techo y lo bajan para ponerlo a este paralítico al frente de Jesús. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es lo primero que le dice? Tus pecados te son perdonados. Por supuesto, muchos de los que estaban ahí adentro, aquellas autoridades de entonces, dicen algo muy cierto. Blasfema, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Y es verdad, solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero se pierden, el hecho de no reconocen que el Mesías es Jesucristo y es Dios hecho hombre. Por eso Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Viendo la fe de sus amigos, de aquellos que lo habían bajado, el paralítico, haciendo el hueco en el techo, le perdona los pecados. Y luego el Señor dice algo muy importante, para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados. Entonces yo te digo, toma tu camilla, levántate. Jesús hace un verdadero milagro físico, es decir, suspende aquella ley de la naturaleza que lo había hecho paralítico a este señor y le da la salud, el dueño de la vida, el dueño de la salud. Pero atentos a ese evangelio, porque el Señor dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados. O sea, hay algo mucho más importante que el milagro físico, mucho más importante que recuperar la fuerza de las piernas, hay algo mucho más importante que el milagro incluso de ver un muerto resucitar, es el hecho que el Señor puede perdonar los pecados. El perdón de los pecados es un verdadero milagro mucho más grande, y atención a esto, que si viéramos resucitar a un muerto. Y como le dice aquí a Sor Faustina, es un milagro, es el milagro más grande
el milagro más grande, y se repite incesantemente. Sí, por atrás de cada confesión es como un milagro mucho más grande que hacer caminar a un paralítico, devolver la vida a un muerto, y Jesús lo hace constantemente. Atrás del confesionario, en el confesionario, es decir, se produce un milagro gigante, maravilloso. Y sobre todo aquellos que se confiesan, y se confiesan bien, y se confiesan con frecuencia, se confiesan con verdadera contrición de corazón, son testigos de ese gran milagro que se produce en el corazón de un modo invisible. Sí, es realmente invisible, pero es una tarea real y más grande. Por eso Jesús le enfatiza a Sor Faustina y por medio de ella a ti, que por atrás de cada buena confesión, sobre todo aquellas donde salimos del pecado mortal a la gracia, ¿se imaginan? Ese es un verdadero, como le dice acá Jesús a Sor Faustina, así un alma estuviera como un cadáver descomponiéndose. Es realmente mucho más grande que una resurrección de un muerto. Es pasar a alguien que merece el infierno, a alguien que merece el cielo, merece la gracia y puede encontrarse y ver a Dios. Bueno, es sorprendente, eso es el verdadero milagro. Y se repite incesantemente, está siempre a nuestra disposición si lo buscamos, sobre todo si buscamos a aquel buen pastor que nos dé este verdadero alimento del alma, la salvación de Dios, la salvación de Jesús, que baja muy concretamente por cada buena confesión. Por eso debemos aprovechar espiritualmente mucho este sacramento, reflexionar sobre lo que pasa en él y que no es que le pasa a otros, sino que te puede pasar a ti. Cuando te arrepientes de todos tus pecados y con mucha contrición de corazón te acercas al sacerdote católico y le confiesas tu pecado, ¿no? No te vas a tomar mate, no te vas a charlar de la vida. En todo caso, primero el sacramento, lo más importante del sacramento, delimitar bien lo que es el sacramento. Después si quieres conversar, bueno, conversa, pero que la conversación amical no te mezcle, no se te mezcle y no tampoco no te perturbe la consagración, la confesión. Porque a veces terminamos teniendo vergüenza de contar algo íntimo y privado e importante y no lo contamos porque no, después tengo que charlar o vengo charlando y me da vergüenza porque soy amigo. No. Se trata de un sacramento, se trata de un verdadero milagro, tomar en serio esta acción sagrada y divina que se produce en el interior de nuestro corazón. Así baja la misericordia en nosotros. Sino de qué misericordia estamos hablando. Esta es la misericordia de Dios, el rayo de la misericordia que nos purifica, nos justifica. Aquello que recibió el paralítico en el Evangelio, esas dos acciones que le hizo el Señor, perdonarle el pecado y después darle fuerza en las piernas, bueno, esa acción de perdonar los pecados, que es más grande, más importante que el hecho de volver a caminar, bueno, eso que recibió el paralítico lo puedes recibir tú. Lo podemos recibir tú y yo, cada uno, en el sacramento de la confesión. ¿Cómo deberíamos agradecer, meditar, profundizar y vivir este sacramento de la misericordia? Es el rayo de la misericordia, ¿no? Y el Señor le dice, para recibir este gran milagro, para obtenerlo, no hace falta hacer una larga peregrinación. Recordemos estos amigos del paralítico, lo llevaron al paralítico buscándolo a Jesús. Habrán estado por barca, por caminos, dando vueltas, preguntando dónde está el Mesías, hasta encontrarlo. Una larga peregrinación para encontrarlo. Nosotros tenemos que simplemente conseguir un buen pastor, un buen sacerdote que nos quiera confesar, que quiera darnos este rayo de la misericordia. Y es mucho más accesible y mucho más sencillo conseguirlo ahora. Este milagro verdadero que en aquella época, hace 2000 años, el Señor nos lo hizo mucho más fácil. Y basta acercarse con fe, es decir, con confianza, no nos acercamos a una persona, no es simplemente acercarse al cura, es acercarse a Cristo que está en el sacerdote y confesarle con fe la propia miseria, la miseria propia, no la miseria del sacerdote. Algunos quieren entender eso. Se trata de confesar con confianza la propia miseria ante el sacerdote. Es la verdadera contrición del corazón y confianza en la bondad de Dios que me permite sacar aquello que no le contaría absolutamente a nadie más.
solamente a Jesucristo que está presente en el sacerdote. Esa es la condición para recibir este gran milagro de la misericordia, como le dice Jesús aquí. Y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Queremos un milagro, queremos un gran milagro, queremos vivir de este milagro. Confesémonos bien. Un verdadero rayo torrente de la misericordia de Dios, manado del corazón de Cristo y venido desde la Santísima Trinidad para ti, en cada buena confesión. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de Sor Faustina. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Multiplica